Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo final de My Stand-In, juntos antes de la ducha, basados en el libro. La película de Joe se encuentra actualmente en preparación para comenzar a presentarse en 3 meses. Durante 2 meses había estado practicando equitación y había perdido 7 libras. Inicialmente, su físico ya estaba muy a la altura. Ahora es un poco demasiado delgado, pero está muy satisfecho con su figura. Cuando estaba tratando de vestirse para el papel, hizo una expresión seria en el espejo. La cara que se reflejaba en él tenía una sensación algo pobre pero noble. Debido a la temporada, todas las escenas que se filmarán al principio son escenas interiores. Esta es la primera vez que Joe no tiene que usar armas ni sus habilidades como especialista, pero no cree que sea mucho más fácil. Por el contrario, era aún más agotador que ser un especialista. La razón es muy sencilla. Cuando era un especialista, solo necesitaba asegurarse de que sus acciones se ejecutaran bien en los ángulos correctos de la cámara, pero cuando tuvo que asumir el papel principal de una película, las expectativas del director sobre él no son las mismas. La actuación de Joe todavía le faltaba un poco y le costaba mucho entrar en el personaje. Entonces, en su tiempo libre, esencialmente lo usaba para comprender su papel, practicar frente al espejo, pero cuando se trataba de filmar, hay muchas ocasiones en las que las escenas debían repetirse. Al principio, Joe es una persona que no soporta molestar a los demás. Se puso tan ansioso que a menudo tenía problemas para dormir en medio de la noche y se levantaba para practicar sus líneas. Después de 2 o 3 veces, Mi no pudo soportarlo más, por lo que se tomó 3 días libres para quedarse en casa y ayudarlo a practicar sus escenas. Para Joe era imposible evaluar las habilidades de actuación de Ming porque Ming esencialmente no tiene expresión en ninguno de sus roles. Sin embargo, su eminencia de grandeza es suficiente para satisfacer la necesidad de la producción de la película. Si Ming fuera a actuar en una comedia, definitivamente sería un fracaso, pero cuando se trata de un papel seleccionado personalmente por el propio Ming, un papel que es más adecuado para él, su desempeño será excepcionalmente notable. Desafortunadamente, a Mick no le importa en absoluto su reputación en la industria del entretenimiento. Ya había decidido que ya no actuaría en ninguna otra película a menos que sea para Joe, y ahora para Joe dejó a un lado deliberadamente su trabajo para ayudarlo meticulosamente a asumir el papel. Joe está extremadamente conmovido pero se sintió avergonzado. La paciencia de Ming es definitivamente su mayor ayuda, ya que le permite lidiar con calma con su situación actual. Entonces, cuando se reiniciaron los disparos nuevamente, su estado era mucho mejor y la progresión del disparo se volvió más suave. En el círculo de entretenimiento, la cantidad de rumores entre los dos ya no se puede ocultar. También hay muchas noticias de ellos en internet. Min siempre había odiado las noticias de chismes, pero un día vio una foto de Joe sosteniendo su brazo al otro lado de la calle. Min señaló la pantalla y dijo: Jian-He, esta foto no está mal, mis piernas no son muy largas. Joe se burló y se rió en voz alta. ¿Te muestras? Déjame ver. Joe se acercó para mirar la pantalla. No está mal, pero el ángulo no es tan bueno. Esta postura no es muy diferente a la mía con una anciana cruzando la calle. Min frunció el ceño. ¿Te atreves a decir que soy una anciana? No hay una vieja tan vergonzosa como tú. Lo besó Joe. Date prisa y date una ducha. Tengo que irme a la cama pronto. Necesito levantarme temprano mañana. Te has estado levantando temprano y durmiendo hasta tarde para esta película. Estás aún más ocupado que yo. Ahora realmente lamento presentarte a este equipo. Ni siquiera puedo verte cuando llego a casa y el refrigerador está sobrante. Joe dijo con una sonrisa radiante: Solo dime qué quieres comer, lo prepararé para ti. Min curvó sus labios y abrazó su cintura con fuerza. No quiero que cocines, quiero tu tiempo. Joe sonrió suavemente. Eso no es un problema.
Mi tiempo fuera de la filmación es tuyo. Tú eres mi único amor. Si no paso tiempo contigo, ¿con quién puedo pasar mi tiempo? Min entrecerró los ojos y sonrió. Tu boca todavía sabe cómo decir esto. No solo mi boca puede decirlo, también puede hacer muchas cosas. Joe bromeó mientras se inclinaba y rozaba sus labios, besando suavemente. Min disfrutó este tierno beso con los ojos cerrados. Después de que Joe lo besó, parpadeó y sonrió cálidamente. Date prisa y ve a tomar una ducha. Hoy arriesgaré todo para acompañar a este caballero. Los ojos de Min brillaron cuando inmediatamente presionó a Joe sobre la cama. Hagámoslo primero y luego bañémonos juntos. Ducha primero, tampoco, ¿eh? La sala interior está llena de paisajes.